Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Más Biblia Menos Yo. El día de hoy tenemos un tema que dice: ¿es mejor dar que recibir? En Hechos 20:35 la Biblia nos dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que más necesidad tienen. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Hay algo en los seres humanos que nos impide pensar que dar es mejor que recibir. Es una tendencia completamente natural que todos los seres humanos tenemos arraigada muy profundamente, y a eso le conocemos como egoísmo. Y es de lo que hablaremos en el programa del día de hoy. ¡Comenzamos! En realidad es egoísmo. Te explicaré por qué. Todo pecado comienza con pensamientos algo así: yo quiero ser rico. Yo quiero ser famoso. Necesito ser reconocido. Es un lugar de eminencia. Sinceramente, la humildad no es un atributo que la humanidad busque. Al contrario, cada vez el mundo nos muestra el egoísmo como algo bueno. Pero, ¿qué hay de las consecuencias del egoísmo? Por eso, nuestra primera pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias de vivir una vida sumamente egoísta? Por principio de cuentas, quiero decir que el egoísmo es una actitud que dificulta la relación con los demás, porque la persona que es egoísta trata de hacer sentir a los demás como si no existieran, o como si sus preocupaciones e ideas fueran lo más importante y lo demás para los demás no importaran. En este sentido, el egoísmo es un antivalor que es opuesto a los valores que son tan importantes para la convivencia humana como la solidaridad, la gratitud o el altruismo. Y habiendo dicho esto, cuando pensaba en esta pregunta, vino a mi mente la enseñanza de Jesucristo del Hijo Pródigo, que en pos de conseguir, no sé si fama, fortuna o sentirse realizado, le pidió la herencia a su padre, quien sorprendentemente se la da. Ahora, la consecuencia de tal osadía de este hijo pródigo fue la siguiente: el hijo pródigo derrochó todo lo que tenía y vivió de una manera perdida. Y cuando menos acordó, pues este muchacho ya no tenía nada, pasó gran hambre. Tanta hambre tenía este joven que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Es decir, se quedó totalmente en la ruina. Y esto viene a colación como las consecuencias de vivir una vida sumamente egoísta, que quieres nada más todo para ti. En realidad, yo lo que te invito es a que no vivas una vida en egoísmo, que cambies tus actitudes, que cambies tu manera de pensar. Como lo dije hace rato, que fueras más altruista, que dieras más, que convidaras a los demás de todo lo que tú tienes, porque en esa medida Dios te va a bendecir. Sin embargo, cuando hay egoísmo, pues vemos como en este ejemplo que te doy, vemos que viven una vida perdida, lejos de toda la gente, lejos de todo. Viven perdidamente y al final se quedan sin nada y se quedan también sin nadie. Y al final, pues, ¿quién te echa la mano? Son consecuencias que tienes que cuidar de no caer en ellas, ¿ok? Quizás para adultos más maduros o con mayor entendimiento, pensamientos como yo deseo ser rico son pensamientos evidentemente egoístas. Pero para los jóvenes y adolescentes, estos pensamientos no suenan tan mal, porque ¿qué tiene de malo ser rico? Y no tiene nada de malo. Pero una persona que simplemente tiene como meta ser rico hará lo que sea necesario para lograrlo. Puede que llegue a hacer algo ilegal, a endeudarse o a perder a su familia por lograr eso que quiere. En cambio, una persona que desea dar a su familia una vida digna va a buscar trabajar honrosamente y quizá por el fruto de su trabajo llegue a ser rico o no.
¿Ves la diferencia entre un deseo egoísta y uno que no lo es? Si con el ejemplo aún no lograste entender la diferencia, nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo puedo saber si mis metas y deseos están basados en el egoísmo? En esta pregunta es fácil saber la respuesta, porque si dentro de tus metas o tus planes no ves a nadie a tu lado, te ves tú solo siempre, estás pensando en tu propio bienestar, en tu propio beneficio, que hasta cierto grado es correcto, pero no es lo ideal, porque si tú ya alcanzaste tus metas y te da trabajo compartir lo que tú tienes y dices, no lo doy porque esto me costó, porque yo me perdón, como lo voy a decir, como lo dicen por ahí, ya me fregué el lomo para que yo lo disfrute, y por eso no compartes, también estás siendo egoísta. Eres egoísta cuando no eres capaz de ver las ventajas de ceder ante los demás, o de compartir tu tiempo con los demás, compartir tus conocimientos con los demás, compartir tus recursos con los demás. Los egoístas piensan que solo tiene relevancia lo que les beneficia a ellos. Y déjame darte también un ejemplo. Una vez una persona detectó en mí que yo estaba bajo de energía y muchas cosas por el estilo. De tal manera que me dice, oye, fíjate que yo vendo vitaminas, vendo esto, vendo lo otro, y mira, te ofrezco así, para que te pongas bien, para que tu mente esté lúcida, para que tengas energía, para que todo eso, ¿no? Entonces yo le dije que sí, le di el dinero y me trae frascos sin etiquetas. Y le digo, oye, pero ¿qué es esto que me estás dando? Dice, pues es lo que te vas a tomar. Le digo, sí, pero yo no me voy a tomar nada que no sepa qué es. Y me dice, no, lo que pasa es que yo no quiero que la gente sepa lo que le está haciendo bien a la gente. Y yo le dije ese día, bueno, es que esto es egoísta, porque si tú tienes la solución para esta situación en la que hoy me encuentro, pues bueno, compártela, porque al final de cuentas, pues eso te va a beneficiar a ti. Tú puedes venderle a mucha más gente, porque yo puedo hacerte promoción, pero si yo noto que no tengo nada en este envase, solamente me las voy a tomar, perdóname, pero por tu egoísmo no me lo voy a tomar. Así es que pues tenemos que compartir con los demás los recursos, los conocimientos, y no ser tan egoístas, porque eso únicamente nos va a llevar a una cerrazón de mente, de actitud y de muchas cosas que al final nos va a perjudicar a nosotros mismos. Cuando comencé a desarrollar este tema, quise investigar qué es lo que decían los psicólogos acerca del egoísmo en la adolescencia, y hay muchísimas opiniones, pero básicamente todas se resumen en dos opiniones completamente distintas entre sí. Por una parte, una tendencia dice que el egoísmo en la adolescencia es como una defensa que utilizamos porque no tenemos la suficiente atención de aquellos que más necesitamos en la adolescencia, es decir, nuestros padres. Y por eso el egoísmo se presenta aún más en esa etapa de nuestra vida. Y en parte es verdad, pero existe otra explicación de por qué algunos pequeños, cuando pasan a la juventud, son egoístas y algunos otros no lo son. Es debido a la educación en casa. Cuando a nosotros de pequeños no nos muestran que nosotros no siempre vamos a ser lo más importante, o no ponen límites al egoísmo del pequeño, entonces perdemos la capacidad de ponernos en el lugar de otro, y a esto le conocemos como empatía. La opinión decía que entre más empatía desarrolle el pequeño, menos egoísta será en su juventud, y entre menos empatía desarrolle el pequeño, más egoísta va a ser en su juventud. Oye, ¿me das una? No, cómprate las tuyas. Oye, ¿quieres una? Gracias. Y a esto se debe que cada vez hay más y más gente egoísta en este mundo. Por eso nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo puedo vencer el egoísmo? Entendiendo que el egoísmo es el centro de la mayoría de los problemas y la desgracia de la mayoría de la gente,
Santiago 4:3 nos dice lo siguiente, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en tus propios deleites. Y cuando nosotros pedimos a Dios, pero no lo hacemos de la manera correcta, no recibimos la bendición. Podemos recibir una porción solamente de esa bendición que Dios nos quiere dar así de grande, pero al ser egoístas y pedir mal para nuestros propios deleites, la mayoría de las veces ni siquiera llega la bendición o viene muy corta. De tal manera que nosotros tenemos que aprender a pedirle bien a Dios. Tenemos que pedirle, porque si no lo hacemos de la manera correcta, entonces estamos siendo egoístas porque pedimos para nuestros propios deleites. Sin embargo, la palabra de Dios también nos enseña la manera correcta de cómo vencer el egoísmo. Y dice Mateo 6:38, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les van a ser dadas por añadidura. En este verso, amados jóvenes, lo que Dios nos quiere decir es que cuando nosotros logramos mantener una actitud correcta delante de Dios, nosotros vamos a recibir todos los beneficios. Pero escúchame bien, hay una condicionante también, que es que nosotros de todo lo que nos da Dios tenemos que compartir a los demás para poder volver a recibir. En otras palabras, lo que te quiero decir, joven o jovencita, es que cuando tú logras dar, Dios no te va a dejar sin nada. Dios te va a devolver al 30, al 60 y al 100 por uno lo que tú das. Ahora la otra es, dalo sin esperar nada. Cuando tú das sin esperar recibir nada, es como Dios te va a restituir todo. Y mira, la otra es Lucas 6:38, dice, dad sin egoísmo, es decir, da. Tienes que dar sin egoísmo, sin pensar que te vas a quedar sin nada, sin pensar que te vas a quedar pobre. Cuando Dios es tu prioridad, entonces, y tú das así, medida buena, apretada, remecida, Dios te va a dar eso mismo y mucho más. Hace rato te decía 30, 60 y al 100 por uno. Así es que más valiera pues que nos quitemos todo egoísmo y que seamos dadivosos con los demás para que Dios nos bendiga de una manera especial. Qué triste es ver iglesias llenas de gente religiosa que va cada domingo a la iglesia, que incluso sirve en la iglesia, etcétera, pero aunque están inmersas en la iglesia, su corazón está muy lejos de Dios. Yo creo que en estos días Dios nos ha permitido estar lejos de ese lugar de reunión para hacernos ver que quizá realmente solamente teníamos una rutina de domingo, pero sin conocer a Dios. Y no podemos darnos el lujo de estar buscando las cosas de Dios sin tener un corazón que realmente quiere honrar a Dios. Porque cuando hay un corazón egoísta buscando las cosas de Dios, su adoración termina cuando surge la desilusión, como en el caso que estamos viviendo hoy en día. Pero un corazón sincero respeta la presencia de Dios cuando puede ir a un lugar de reunión, cuando puede estar en un culto, cuando puede reunirse con otros hermanos y tiene un pastor o a un líder que lo guíe, pero también es capaz de honrar a Dios cuando no tiene nada de esas cosas y se encuentra realmente solo. Aún así, esa persona es capaz de mantener viva la presencia de Dios. Así que nuestra pregunta 4 es: ¿cómo saber si mi búsqueda por Dios tiene propósitos egoístas o realmente es sincera? Esta pregunta es muy buena, la verdad es que me gustó muchísimo y quiero responderla de esta manera. En el primer capítulo del libro de Jonás, ahí vemos a este personaje a bordo de un barco en medio de una tormenta tan potente que amenazaba con destruir la nave, es decir, este barco, y a todos los tripulantes. Y solo hay un hombre en ese barco que tenía temor de Dios. Solo ese hombre, que era Jonás, tiene la capacidad, escúchame bien, de clamar a Dios realmente, y tenía ese poder tan fuerte, tenía una comunión con Dios tan hermosa,
que él tenía ese poder para calmar esa tempestad. Sin embargo, cuando tú leas, y te voy a dejar de tarea que leas el libro de Jonás, ¿verdad? Vas a ver ahí a este hombre que rehúsa hacer el plan y el propósito de Dios. Entonces, quiero de que vayas entendiendo esto. La falta de oración es egoísmo. Para alguien que se dice hermano en la fe, para alguien que se dice cristiano, porque no ora para que la gracia del Señor extienda hacia tus amigos, para que la gracia del Señor no alcance a tus papás, a tus hermanos, porque egoísmo es decir, pues yo ya tengo a Dios, ya si son alcanzados ellos, pues qué padre, pero sabes, eso es egoísmo. Entonces egoísmo es aquel que no clama por su familia, por sus amigos, por los seres amados. La falta de oración es egoísmo para cada uno de nosotros cuando dejamos de orar por nuestros hermanos, hermanas alrededor, por las personas que están alrededor del mundo y que están padeciendo persecución. El descuidar la oración por ellos es como decirle a Dios que permita que sigan afligidos, que sigan siendo esclavos, que sigan mal. Es como decirle a Dios eso. Entonces esto es egoísmo. Y Jonás es el tipo de este hombre que tiene dones, que tiene talentos, pero viene y los esconde. Es egoísta por miedo. El egoísmo, fíjate bien, puede venir por el miedo, por la inseguridad, por la incredulidad. En otras palabras, si no pones por obra los dones y los talentos que Dios te ha dado, estás siendo totalmente egoísta. Y bueno, yo quise responder de esta manera para que tú mismo te definas y buscas las cosas de Dios con sinceridad o en egoísmo. Es para que tú mismo te definas. El egoísmo puede causar cosas terribles y el mejor ejemplo en estos momentos es la situación que vive nuestro país. A causa de quizás personas algo egoístas que dicen, bueno, yo no quiero usar un cubrebocas o yo no quiero mantener distancia porque me es incómodo, pensando simplemente en ellos, ha propiciado a que esta pandemia pues se propague por todo el país. Y ya para terminar, nuestra última pregunta sería, ¿por qué es mejor dar que recibir? ¿Por qué es mejor dar que recibir? Bueno, principalmente porque la Biblia nos enseña eso. Precisamente en el libro de los Hechos 20:35 dice que hay más bendición en dar que en recibir. Y esto es lo que tienes que entender, amado joven, que cuando tú te atreves a dar lo que tú tienes, ya sean dones, talentos, conocimiento, tiempo, lo que tú tengas a tu mano y a tu alcance, cuando tú te atrevas a dar más que en recibir, vas a ver la bendición de Dios, vas a sentir una satisfacción que no has encontrado tal vez en muchas cosas, pero cuando tú te atreves a dar, entonces Dios te va a dar esa paz, la seguridad que Él está contigo y vas a empezar a experimentar esa bendición de recibir más de lo que tú has dado. Y porque tenemos, y la otra respuesta sería, y porque tenemos el modelo bíblico en Jesucristo, Él es nuestro modelo, a Él es al que copiamos. Y en Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, imagínate esto, así como el Hijo del Hombre que es Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces yo quiero exhortarte a que tú te atrevas a dar, que te atrevas a experimentar el dar. Y bueno, yo con esto me despido. Quisiera orar por ti. Quisiera que me permitieras un momento para orar, para que tu corazón, tus emociones y eso que te estás haciendo ser egoísta, pues deje de estar ahí en tu corazón. Solamente dispón, abre tu corazón, ábrele tu corazón a Dios, porque cuando tú le abres tu corazón a Dios, a Jesucristo, que Él no fue egoísta, fíjate bien lo que te voy a decir, Jesucristo en nada fue egoísta, porque Él vino a dar su vida por ti y por mí.
Y cuando nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón, Él viene a nosotros y empieza a hacer esos cambios que necesitamos. Y si nosotros queremos que Jesucristo sea nuestro modelo, entonces seamos como Él. Así es que cierra tus ojos un instante, voy a orar por ti. Amado Dios, hoy oro por todos los jóvenes que nos van a estar viendo, que van a ver este video ahora y más allá en el futuro que lo vean. Padre, hoy bendice a cada generación que ve este video y que tú, Padre Celestial, el día de hoy, Padre, abras la mente, abras el entendimiento de cada joven, de cada jovencita que están anhelantes de quitar orgullo, de quitar egoísmo, de quitar todo lo que les ha hecho daño hasta este tiempo, y que tú seas haciendo una transformación especial en el corazón, en la vida de cada uno de ellos. Y amigo, te pido que repitas, amiguita, te pido que repitas lo siguiente. Dile: Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tú habites en mí, y hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a hacer un cambio. Anhelo un cambio. Dile al Señor Jesús: anhelo un cambio en mi vida. Quiero ser diferente en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por cada persona que va a ver este video. Te pido que les bendigas en todo y que les derrames bendición sobreabundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues por último quiero pedirte que nos des un like, que nos compartas y que esperes con ansia los próximos temas. Espero que sean de provecho para ti, para los tuyos, para tus amigos, y nos vemos hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que este video te gustara y que identificaras si realmente tus deseos o anhelos están basados en el egoísmo, o si no lo están, qué bueno. Pero te pedimos que nos ayudes a compartir este video. Recuerda darle manita arriba y ponernos tus comentarios en la parte de abajo. Bye.